Hay una expresión muy común que se oye en las universidades y en la calle a veces cuando usted habla con alguien, tú le dices, pero tú estudiaste ingeniería y te dice, no, yo tuve unas materias pendientes que nunca completé. El país tiene materias pendientes, tiene explicaciones pendientes. Nosotros tuvimos una etapa en que yo recuerdo que la secretaria de Industria y Comercio lo era doña Sonia Guzmán, en que el país discutió el tema del DR-CAFTA, un tratado que tenía que ver con República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos. Y hablaban de un lenguaje raro, de desmonte, de aranceles, de libre comercio. De plazos. Perdón. De plazos. De plazos, de desmonte. Pero anteriormente, recuerdo cuando estuvo, no sé si este muchacho es el hermano de Muquien Sambén. Miguel Sambén. Miguel. Aquí se discutió la OMC, el tratado con la Organización Mundial de Comercio, y se dijo en la época, y me van a perdonar porque yo quizás debí de enterarme más del tema, de que el país no se defendió como tenía que hacerlo en los dos casos. Esto es lo que se dice. Pero hoy hay otro problema, y es que República Dominicana estuvo ejerciendo una metodología para la importación de los déficits alimentarios que el gobierno actual no ha querido actuar. El gobierno actual no ha querido actuar en esa parte de cómo se hacía en el pasado. ¿Qué hacían con los fondos que producían esos déficits, esos permisos para esos déficits? Sino simplemente que decidió mirar para adelante, descontinuar lo que estaba mal y hacer lo que nunca se hizo. En ese sentido, sentó precedente, ordenando y dándole seguimiento a que los déficits alimentarios de aquellos productos que el país no producía 100% y que tenía que completar importaciones, lo hiciera a través de licitaciones y concursos. Ya han hecho algunas, y la primera produjo solamente una licitación de cebolla. Se habló de 80 millones de pesos. Es decir, los que licitaron tuvieron que pagar por los permisos al ministerio y a la comisión encargada, que inclusive se sacó el proceso de licitación del ministerio, y esos fondos pasaron al patrimonio nacional, que por cierto, en los primeros 90 días sirvió mucho a la rehabilitación de las zonas devastadas por las lluvias. Nosotros hoy estamos escuchando que se está hablando de violaciones al CAFTA y de lenguaje otra vez del que no entendemos. Nosotros le hemos pedido a nuestro amigo Luis Ramón Rodríguez, ministro de Agricultura, que viniera al programa y que nos explicara un solo tema, que nos explique primero qué es el DR-CAFTA, cuáles son las limitaciones, los desmontes y las regulaciones a que el país está obligado en cuanto a importaciones de alimentos, que es lo que a él le concierne. Lo otro, textiles, y eso es otro tema. Y si eso se está siguiendo en la metodología aplicada por la Comisión de Importaciones para la asignación de los contingentes arancelarios del DR-CAFTA para el 2013. Le damos la bienvenida al ministro de Agricultura. Valoramos su presencia aquí y le pedimos que nos hable de ese tema. Gracias, ingeniero. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por la invitación a los amigos televidentes. Creo, doctor, que usted ha hecho una excelente introducción del tema en el día de hoy, y voy a dar dos pinceladas sobre lo que es la Organización Mundial del Comercio y los compromisos de la República Dominicana para entonces tratar lo que usted me pide sobre DR-CAFTA.
Cuando la República Dominicana, que había sido signataria ya del GATT del 94, y el GATT del 94, que era un acuerdo de comercio a nivel global, se convirtió en la Organización Mundial del Comercio, la República Dominicana estableció como un tope de los aranceles un 40% para todas las importaciones agropecuarias. Sin embargo, luego nos dimos cuenta, el país se dio cuenta que 40% no era suficiente y que habían algunos productos que eran sensibles que requerían un arancel mucho más alto. Y ahí fue que se hizo la rectificación técnica de la OMC con 7 productos importantes considerados que eran muy sensibles y cuyos aranceles fueron incrementados por encima del 40%. Ahí cae la leche en polvo, ahí cae el arroz, las habichuelas, el ajo, la cebolla y la carne de pollo. El maíz estuvo dentro, pero en razón a que no somos productores de maíz y se necesita casi 26 millones de quintales de maíz al año para la producción de cerdos y de pollo, el maíz se dejó libre. Esos 6 productos que están en la rectificación técnica es lo que se llevaron a licitación en el primer decreto que emitió el presidente Danilo Medina para transparentar el proceso de asignación de esos contingentes, porque se asignaban de manera discrecional. Entonces ahora se llevan a la Bolsa Agroempresarial de la Junta Agroempresarial Dominicana y entonces ahí se venden bajo un proceso transparente y abierto y competitivo en pública subasta. Ahora, lo que usted me pregunta es la parte del DERE-CAFTA. El DERE-CAFTA, cuando se comenzó la negociación, los países centroamericanos ya tenían varias rondas de negociaciones con los Estados Unidos. La República Dominicana y especialmente el sector de Zona Franca entendía que si el acuerdo se daba y nosotros no éramos partícipes, la inversión en Zona Franca iba a ser desplazada hacia los países centroamericanos. Y por eso fue que entonces República Dominicana, casi sin un proceso completo de negociación, se adhiere en 3 rondas de negociaciones al acuerdo. Y ahí terminamos nosotros siendo miembros del acuerdo de Centroamérica y los Estados Unidos, el cual tiene una cantidad de, digamos, de velocidades para desgravar los productos. Hay 13 velocidades y alrededor de 7 diversos aranceles. En el caso, por ejemplo, de los productos sensibles, hay productos que se desgravan a 10 años, otros a 15 años y otros como el pollo, la leche y el arroz a 20 años. Sin embargo, en el proceso de desgravación se negoció que República Dominicana debía permitir la entrada de ciertos volúmenes de algunos productos. Estos son los famosos contingentes arancelarios. Los contingentes arancelarios entonces deben ser permitida su introducción basándose en lo que el mismo acuerdo establece y en lo que establece 3 decretos que se han emitido que regulan la administración de esos contingentes. En el caso, por ejemplo, de la parte que concierne al acuerdo, el acuerdo dice, por un lado, que no se debe asignar ninguna porción del contingente que no sea económicamente viable. Desde el punto de vista de lo que entiende la comisión, es que una cantidad económicamente viable debe ser una cantidad de por lo menos un contenedor. Ministro, sigan esa tónica, pero ayúdenos con esto. ¿Existe algún plazo en el DERE-CAFTA, ahora, dentro de 10 años, dentro de 20 o dentro de 50, en que tendremos una eliminación arancelaria 100% de todo y que el país tendrá que comprar el producto donde más barato se le oferte sin ninguna traba, solamente las fitosanitarias? Eso es así, doctor. Por eso es que el interés y el empeño del presidente Medina es que nosotros podamos lograr convertir en competitivos
la mayor cantidad de productores posible. Entonces ese plazo es para hacernos competidores, competitivos. Ese plazo tiene dos cosas. vertientes. Por un lado, nosotros debemos lograr que la mayor cantidad posible se vuelva competitivo, y de lo contrario debemos dar el suficiente aporte en financiamiento, en asistencia técnica, para aquellos que entiendan que no van a poder lograr ser competitivos, puedan de manera voluntaria reconvertirse a otra actividad donde sí puedan ser competitivos. ¿Y quién vigila que en los países que están dentro del tratado, que no somos nosotros, se sigan las mismas restricciones que a nosotros nos obligan? Es decir, que esos países no tengan concesiones especiales o exenciones que a nosotros no nos permiten darle a nuestros productores. Bueno, en cada país, la sociedad civil organizada de los empresarios y el mismo Estado son vigilantes de que esas cosas no ocurren. Ahora, si entendemos que nuestros derechos están siendo conculcados y podemos demostrarlo, entonces nosotros vamos a la OMC y llevamos un caso. Tal es el caso, por ejemplo, aunque no tiene nada que ver con DERECAFTA, del caso del tabaco de la República Dominicana, con la norma que tiene Australia de eliminar las etiquetas y de poner una fotografía de un paciente enfermo de cáncer en el paquete. Nosotros estamos retando esa norma que tiene la Australia. Ministro, su experiencia en organismos internacionales, su experiencia de vida en la rama y los 4 meses en el ministerio, ¿a usted le parece que República Dominicana, independientemente de que nosotros podemos competir, nosotros podemos meter algún producto en otros mercados, productos nuestros? No, ciertamente, y de hecho lo estamos haciendo. Por ejemplo, los pimientos morrones, todo lo que son... invernadero. Sí, todo lo que es ajíes, a cielo abierto, todo lo que son los vegetales orientales. O sea, nosotros tenemos una gran cantidad de oportunidades en vegetales de invernadero, vegetales frescos de exportación a cielo abierto, frutas tropicales, mango, banano, piña. O sea, necesitamos volver a relanzar la parte que tiene que ver con café, con cacao. Hoy día hay una tremenda demanda de tabaco negro de nuevo, o sea, despalillado, porque hoy día hay el tabaco sin humo, que va a ser unos pouches que la gente se pone dentro de la boca para recibir la cantidad de nicotina que recibe. Eso ya en los países escandinavos es cerca de $600 millones ese mercado solamente. Entonces hay una demanda. Nosotros como sector agropecuario tenemos muchas oportunidades. Obviamente hay retos y hay barreras que debemos saltar. En el caso de Venezuela, que hay posibilidad de pagarle en productos agropecuarios, porque ayer apareció una información de que Venezuela solamente produce petróleo para su divisa y la otra es endeudamiento. Por tanto, es posible que ellos apliquen el acuerdo de Petrocaribe recibiendo mercaderías. Esas mercancías que posiblemente nosotros enviemos a Venezuela en pago a nuestra deuda, ¿están sujetas al DERECAFTA? No, porque como no tenemos DERECAFTA con Venezuela, sería una negociación país bilateral a país. Sin embargo, en un par de semanas va a haber presencia de Venezuela en la República Dominicana, y desde el punto de vista del sector agropecuario, nosotros vamos a hablar de exportación de habichuelas negras, exportación de huevos, exportación de carne de cerdo y exportación de carne de pollo, donde tenemos ventaja competitiva. Bien, ministro, vamos a seguir hablando del DERECAFTA con respecto a las licitaciones de aquí. ¿Cuáles son los conflictos que pueden haber ahí? Bueno, parte de los conflictos y las quejas, hoy precisamente es el último día a las 6 de la tarde para recibir quejas de todas las personas que sienten que fueron violados o que las asignaciones le fueron mal asignadas. Porque la comisión, es importante decir que en realidad, aunque el Ministerio de Agricultura preside la Comisión de Importaciones Agropecuarias, no toma decisiones de manera unilaterales. Las decisiones las toma la comisión, que también está conformada por el ministro de Industria y Comercio y el director general de Aduanas,
con sus técnicos. Entonces, en este momento, cuando se decidió porque hay plazos fatales, por ejemplo, el 1 de septiembre, todo el que no usó parte del contingente 2012 que se le asignó, debió haberlo devuelto. Y el 1 de octubre... Permisos del 2012. Sí, a usted le dan una asignación y usted tiene que traerla o devolverla. Si no, a usted se le penaliza por no asignarle nada del DERECAFTA por 2 años. Entonces, en el caso que nos ocupa, la comisión estableció una serie de normas para las asignaciones. Por ejemplo, aquí se daba el caso de que había gente que recibía 2 toneladas, 3 toneladas, 4 toneladas, y eso lo que hacía proclive a que se vendieran los permisos. Si tú dices 2 toneladas, no es realmente lo que dice el acuerdo, no es una cantidad económicamente viable. No es... La económicamente viable es un contenedor. Por tanto, en esta vez, lo mínimo que se entregó fue un contenedor a las personas que se le asignaron los contingentes. La otra parte era, por ejemplo, hay contingentes que son materia prima. Tiene, por ejemplo, el MDM, tiene el trimming, la leche en polvo y otros. ¿A quién se le debe entregar la leche o los productos que son materia prima? Obviamente a la industria. Por ejemplo, MDM debe ser a los procesadores cárnicos, trimming a los procesadores cárnicos. Pero antes ocurría que usted tenía una asociación de la reforma agraria que recibía 25 toneladas de trimming. ¿Cómo uno le explica eso a un alemán? Es difícil. Entonces, la situación es que ahora eso se ha ido arreglando y transparentando. Pero hay una confusión para los legos que no estamos en el día a día. Ministro, vamos a suponer que el país necesite 50%, para poner un número redondo, de leche al año, que producimos 50 y traemos 50 de fuera. Se lleva a licitación ese 50. Y ese 50 hay una parte que hay que comprarla en el DERECAFTA y otra se compra en cualquier sitio. No, nosotros tenemos... ¿O hay productos que hay que hacerlo así? Sí, así es, pero en el caso de la leche, que es el ejemplo que usted pone, nosotros tenemos un compromiso con la Organización Mundial de Comercio de solamente importar 32,000 toneladas de leche en polvo. Y hay 70% de esos 32,000 toneladas que son de Europa, 15% Nueva Zelanda y otro 15% de otros países. Entonces, ¿y esos 32,000 toneladas es justamente nuestro déficit? No, sumando la producción nacional más la importación de las 32,000 toneladas, eso nos da alrededor de 800 millones de litros de leche, lo que nos da alrededor de 83, 85 litros de leche por persona por año, lo cual es casi la mitad de lo que debería ser. ¿Y dónde buscamos lo otro? No, la gente en realidad no toma suficiente leche en la República Dominicana. Nos quedamos con... Nosotros deberíamos consumir 150 litros por persona por año y estamos cerca de 87. Y un asterisco, esa gente que vinieron aquí a pedirle a usted en televisión que desarrolle un plan de producción para hacer esa parte eficiente, ¿se puede con ellos? Nosotros podemos... ¿Usted sabe a quién se refiere? Sí, ¿verdad? señor. Nosotros podemos trabajar y de hecho estamos trabajando con las asociaciones y las federaciones para incrementar la producción de leche. Sin embargo, uno de los problemas al que hemos estado sujetos es que las razas que nosotros tenemos son razas nórdicas, normalmente consumen mucho alimento balanceado y al consumir mucho alimento balanceado, el costo de producción de leche es alto. Entonces nosotros tenemos que rediseñar el pie genético de nosotros y buscar animales que puedan producir quizá el doble de lo que estamos produciendo, pero a nivel de pastoreo o semiestabulación, que es sin mirar para América del Sur. Sin mirar, exactamente. Además hay otra cosa, y es que la ganadería es extensiva y nosotros somos
una ganadería relativamente pequeña, minifundista. 56,000 de los productores de nosotros de ganado tienen menos de 10 vacas. ¿Qué otro producto tiene problemas similares a la leche? Es decir, que todavía estamos cortos, aunque nos ajustemos a las cuotas internacionales. Habichuelas todavía. Nosotros, nuestra producción de habichuelas es alrededor de, quizás no llegamos a 400,000 quintales al año, y el consumo es 1.200.000 quintales al año. O sea, tenemos 800,000 quintales de déficit. Usted mencionó un renglón de exportación que es el pollo. Nosotros tenemos la autosuficiencia lo suficiente para exportar después. Sí, nosotros somos muy buenos en la producción de pollo. El sector de avícola dominicano tiene tecnología de punta. Nuestro problema principal es un problema sanitario. Nosotros tenemos aquí dos situaciones que estamos tratando de resolver en menos de los próximos 12 meses. Una es la influenza aviar, que fue lo que nos tumbó las exportaciones a Haití, y otro es el Newcastle, que es lo que nosotros debemos lograr que la OIE declare al país libre de esa enfermedad para poder exportar pollos y cortes de pollo tanto a Estados Unidos como a cualquier otra parte del mundo. Ese 85% del ensamblaje de lo que tenemos que traer no pesa en el pollo. No pesa mucho, doctor, porque se compra en mercados abiertos como la Bolsa de Chicago. Entonces, el precio en la Bolsa de Chicago es exactamente el mismo para todo el mundo. Ahora, lo que sí nos pesa a nosotros mucho es el transporte interno. De Luisiana a Puerto Plata, un quintal de maíz traído en barco cuesta menos que un camión que lo traiga de Puerto Plata a Moca. Ajá. Ahí sí. Ministro, hay otro asunto y es el tema de las licitaciones. Las licitaciones, los que ganan, ¿pueden vender sus permisos? Sí. Una vez usted licita y usted está creando y entrega un certificado como de una una bolsa, bolsa, un usted mercado. está poniendo a circular un medio de cambio. Usted puede importar o puede venderlo o lo puede regalar. Lo que no puede ocurrir es cuando es DERE-CAFTA, que son asignaciones de gratis y que se supone que lo que se hace es para que el producto llegue mucho más barato a los consumidores. ¿Y a quién se le dan los productos del DERE-CAFTA que son gratis, que no van a concurso? Todo el mundo tiene derecho a solicitarlo. Ahora, como son 900 solicitudes y como decía Papote Crespo, es muy difícil dividir lo que no alcanza, ¿no? Entonces, sí, hay que poner una cantidad de sedazos. Por ejemplo, ha ocurrido que tú le pides a uno de los que te presenta una solicitud, dame tu certificado de que pagaste los impuestos. Y hemos recibido, según los técnicos, más de 100 certificados que son falsos, son escaneados y te lo presentan. Entonces, eso tú lo descartas ahí mismo. Hay otro que tú le das un año, pero no lo trae. Entonces, eso tú tienes que, por 2 años, el reglamento establece que si te doy y tú ni lo traes ni me lo devuelves al 1 de septiembre, entonces yo te tengo que poner de alguna manera por 2 años que tú no y el no que te tengan que concursar y después vender, ¿no encarece el producto al público? Ciertamente que sí, ciertamente que sí. Por eso nosotros en las licitaciones que se hacen, se preparan lotes de diferentes tamaños, desde un contenedor, 2 contenedores, 5 y 10. Nadie puede comprar más de 15, pero los pequeños tienen toda la opción de comprar por lo menos uno. Bien. Y eso le da entonces la oportunidad a todo el mundo. Las licitaciones solucionan el problema de asignaciones, pero no resuelven el problema de la producción nacional. No. Ministro, la experiencia hasta ahora ha sido positiva y usted se siente que hemos avanzado o se arrepiente de haber instaurado el sistema. No, yo pienso que parte de lo que es la visión del presidente Medina de hacer un gobierno ético y moral, la transparencia en la asignación de los contingentes ha sido un paso positivo hacia la consecución de esa meta. Ahora, es posible que se cometan errores.
Por eso nosotros dimos 10 días que vencen hoy para todo aquel que siente que hubo un error o que se le trató mal, hiciera sus reclamos, y entonces a todo el mundo se va a llamar y de manera personal se le va a explicar qué o qué cosas pasaron por las cuales se hizo ese tipo de asignación. ¿Ustedes no le asignan nada a instituciones del Estado? Por ejemplo, a INESPRE o a otra institución. No, el mismo acuerdo lo establece, sin embargo en el pasado se hacía y eso era violación al acuerdo. Ni a la ONG tampoco. A las ONG tampoco. No se le puede dar a una ONG, aunque sea de la iglesia, doctor. Se le puede dar cualquier cosa, pero tú no puedes coger un contingente del DERE-CAFTA y asignarle, por ejemplo, a una ONG de cualquiera de las iglesias, aunque en el fondo uno sabe que va a hacer un acto de bien. Ministro, nosotros no queremos buscar un bizcocho y celebrarle un cumpleaños al ministro de Agricultura del gobierno de Danilo Medina, pero tenemos una pregunta que quisiéramos que usted la conteste con la mayor sinceridad posible. Me da la sensación de que tanto el presidente como el ministro, con la forma en que han hecho las asignaciones, las licitaciones, como que lo que primó fue quitarse un problema de corrupción de arriba y de crítica. Es decir, nosotros estamos dispuestos a pagar cualquier precio, pero no queremos ese problema que se le cargue al gobierno. ¿Hasta dónde eso es verdad? Bueno, durante todo el proceso de campaña, donde quiera que íbamos a reuniones con los agricultores, el primer plato que le ponían al candidato hoy presidente era las dificultades que el sector enfrentaba debido a la gran cantidad de permisos que se ofertaban y se entregaban. Y el presidente se comprometió con los productores y con el sector a que, llegado el momento desde el gobierno, él iba a darle una solución a ese problema. Y es lo que está cumpliendo con su palabra de resolver ese problema. En realidad, tiene algo también de lo que usted dice, es quitarse un problema de encima al llevarlo a la licitación, porque no importa cómo lo haga, siempre hay la sospecha y siempre lo está haciendo mal, igual que ahora con lo del DERE-CAFTA. O sea, todas aquellas personas que de alguna manera fueron excluidos, pues obviamente que están enojados y pero lo vamos a escuchar y le vamos a decir las razones por las cuales se hizo lo que se hizo. Se hizo una lucha por el 4% y todos estamos felices porque tenemos el 4%, más de 100.000 millones van a educación, y usted estaba planteando las licitaciones para cubrir déficits de producción, que es un problema tan o más importante, porque primero comer, después educarse. A menos que uno diga, bueno, vamos a educarte y después comemos. Ministro, ¿cuánto es el mínimo que los planes en su cabeza tiene un ministerio del PBI, ¿cuánto necesita el ministerio para irnos haciendo eficientes en nuestra producción nacional? Bueno, nosotros en todo el proceso de la campaña, el presidente, el constreñimiento más importante que tiene el rezago del sector agropecuario es la falta de financiamiento. Y definitivamente el presidente está trabajando para aportar 40.000 millones de pesos al financiamiento del sector agropecuario, que es lo que lo va a catapultar hacia las inversiones necesarias. ¿Adicionales o eso es lo que están recibiendo usted? No, nosotros estamos, una parte es lo que recibe el ministerio para hacer su día a día y sus programas, y otra el financiamiento a través de Banco Agrícola, BNB y el FEDA, para entonces poder financiar la producción. ¿Cuánto es todo? Son 40.000. Nosotros ahora mismo en el sector agropecuario está recibiendo 11.000, un poco más de 11.000 millones de pesos. El 10% de educación. Exactamente. Justamente el 10. Y antes era 1.7% del presupuesto, ahora llegamos casi a 2.3% del presupuesto de este año, de los cuales hay 1.000 millones que van a venir de las licitaciones. Bueno, nosotros queremos ahora que usted, al sector productivo, a los que participan en las licitaciones, a los que se quejan del DERE-CAFTA,
que usted le diga lo que quiere que el gobierno y el ministerio sepan. Bueno, nosotros estamos trabajando a favor del sector agropecuario de manera tal que cada semana nos vivimos reuniendo con los diferentes sectores. Ayer tuvimos, por ejemplo, una reunión muy importante con los productores de habichuela y los compradores de habichuela del Valle de San Juan. Antes, para que los compradores fueran al valle y compraran las habichuelas, había que darle permisos, 1.5 quintal de permiso por cada quintal que ellos compraran. Una vez se establecen las licitaciones, eso ya no es posible. Por tanto, después de un proceso de negociación bastante interesante en el día de ayer, llegamos a la feliz conclusión de que los compradores van a pagar 3,000 pesos por quintal de habichuela, la habichuela tipo, digamos, premium, y que nosotros, a través del ministerio, vamos a establecer un programa de pignoración por 4 meses a las habichuelas que compren los compradores y que después vamos a hacer licitaciones cerradas para los que compren la producción del valle. Es decir, que ayer fue un excelente día en donde los diferentes sectores pudieron ponerse de acuerdo para resolver un problema de comercialización de un importante artículo en la dieta nacional, pero también un producto importante socioeconómicamente hablando en el Valle de San Juan. Entiendo que el sector debe estar esperanzado. El presidente ha dado muestra de que el sector le interesa. Ayer hablábamos con el doctor Castillo y decía, no dejen que los pueblitas le lleven al presidente. El presidente ha dado muestra más que suficiente de tener un interés particular por el desarrollo del sector agropecuario y eliminar la pobreza en el ámbito rural. Bien, esos 1.000 millones que usted espera que entren de las licitaciones, ¿lo van a hacer mensual, es decir, irlo otorgando paulatinamente 100 mensuales, o a principio de año se dan los permisos, el ministerio recibe ese dinero, comienza a desarrollar sus planes y ellos traen esporádicamente sus productos? Bueno, las licitaciones, doctor, se van a ir haciendo dependiendo de las necesidades y de cómo se vaya desarrollando la comercialización de los bienes sensibles internos. Por ejemplo, ahora mismo nosotros tenemos una cosecha de cebolla. Entonces, ahora no puede haber licitaciones de cebolla hasta tanto la producción nacional no vaya cambiando y reduciéndose. Igualmente con habichuela, a partir de la semana que viene, nosotros comenzamos a recibir habichuela del Valle de San Juan. Bien. Y hacemos lo mismo. Yo quisiera darle las gracias al ministro, pero antes que nos diga, los permisos que se habían otorgado en el pasado, ¿ustedes los respetaron o los rescindieron? Los permisos del pasado, una vez se emitió el decreto, solamente se dejaron con valor los de ajo, porque los de ajo eran demasiado fuertes, la presión que reciben los compradores de la producción de ajo a cambio de que se le dé compensación. Luego, todos los otros permisos quedaron revocados al momento de emitirse el decreto que manda a la bolsa agroempresarial todas las licitaciones. A propósito de ajo, se habló de que la gente del CAFTA estaban medio disgustados, o lo que tenían esperanza, y el ministro de la Presidencia recibió una crítica queriendo relacionar a la gestión de él con sus gestiones particulares. ¿Usted defiende al ministro de la Presidencia en esa dirección? Plenamente. Lo primero que hizo el ministro fue que él, a instancia de él, se excluyó de la Comisión de Importaciones. Antes la comisión eran 4, incluyendo al ministro administrativo. Él se excluyó. Ahora en el DR-CAFTA le tocaron 2 asignaciones, una de arroz y una de frijoles. En la de arroz, él también se retiró y envió una carta renunciando. Y la parte de habichuelas, él ha tenido una compañía de más de 20 años trabajando y entonces, por el hecho de que sea ministro, no entiendo que se le tenga que obligar a que también renuncie a eso, porque él además ha sido un comerciante exitoso de toda la vida. Bien. Luis Ramón Rodríguez, ministro de Agricultura, gracias.
Y vamos a desearle mucho éxito en ese mar de intereses que se mueve este problema, ¿verdad? Gracias. Gracias, doctor.